Hola amigos, vamos a comprobar la sensibilidad del sistema hidráulico de esta R10 Pro. ¿Y cómo? Con este limpiacristales. Además vamos a añadir dificultad. Pues bien, vamos a hacer una torre con estos filtros que, como veis, no están pegados, y además los vamos a poner la base donde tiene que tocar el limpiacristales y quedarse quieto va a ser en un filtro con hueco, no va a ser una zona lisa. ¿Y cómo lo vamos a tener que dejar este limpiacristales? Pues de esta forma, nada de ponerlo así, tenemos que dejarlo así. Como podéis comprobar, me cuesta a mí con la mano que se quede quieto, porque la torre se desplaza. Así que lo vamos a intentar hacer con el cazo de esta máquina. Así que nada, vamos a ello. Amigos, pues aquí podéis comprobar, incluso más difícil, como podéis comprobar en la torre de estos filtros, que es hueca. Como podéis ver, como quedó aquí el bote de limpiacristales, que os lo vamos a enseñar ahora, no está pegado ni nada, no hay truco, y encima más difícil, que no es llano el filtro, y al final pues tiene su dificultad a mayores. Así que aquí tenéis la sensibilidad de estas máquinas.